Bueno, y estábamos contando esto de la zona fría, ¿no? El beneficio es entre el 30 y el 50% de este subsidio al gas natural que perdería. Esto se dio en el 2021 cuando se sancionó la ley. Esta ley ampliaba el régimen de zonas frías, ¿sí? Entonces este régimen, allí, a través de este régimen, empezó a entrar Mendoza. Y la propuesta es un giro totalmente radical y de un criterio distributivo en el cual se pone la lupa. La normativa actual concede un 30% en el precio del gas a usuarios residenciales de zonas frías y un 50% de bonificación para quienes reciben planes sociales o integran entidades de bien público. Lo vamos a charlar con quienes decíamos en el 2021 se dio a conocer a nivel político en la provincia de Mendoza y pudo entrar al Congreso de la Nación. Actualmente es diputado provincial y es candidato a diputado por Protectora en el primer término, diputado provincial. José Luis, ¿cómo estás? Hablamos con José Luis Ramón, te saluda Facundo y Valentina. ¿Cómo te va, Facundo? Hola, Valentina, y un gusto a todos los que estén mirando y oyendo el programa en este momento. ¿Qué tema esto de la zona fría, no? Es fuerte, che. Es Vos fuerte sabés que, porque es un mirá, 30% el precio del gas y un 50% a los que reciben algún plan social, alguna pensión. bueno, es al revés, Facundo, es al A ver. revés. La ley establece un reconocimiento de derecho del 50%, porque la ley está destinada a que tenga eficacia en aquellos hogares en donde las familias son más vulnerables. Entonces, el descuento y el derecho es por el 50% de la factura. Y para todas las familias que tienen capacidad económica, por el hecho de vivir en la zona fría, tienen un descuento del 30%. Es decir, y no es mera palabra, sino que tiene que ver con el discurso del gobierno de que todos tienen un descuento sin importarle la economía de la familia. Y es todo lo contrario. Sí, acá, José Luis, Este, te voy a aportar un dato, que la quita afectaría a cerca de 3 millones de hogares en todo el país, pero claro, dentro de esos 3 millones de hogares, 400.000 son mendocinos. 485.132 usuarios, es decir, familias. Es mucha la cantidad. Y esta es una ley que nace a partir del proyecto que presentamos Protectora en el año 2018 para la provincia de Mendoza solamente. Y en el año 2021 hicimos un acuerdo con el resto de los bloques políticos en la Cámara de Diputados de la Nación y logramos que con 192 votos, es muchísimo, recorrimos toda la zona fría para hablar con los intendentes, con los legisladores, y se logró esta ley que ya no es solamente para Mendoza, sino para un sector enorme del sur de la provincia de San Luis, de Córdoba, de Buenos Aires, en donde, ¿cuál es la gran diferencia para que se sepa? Que en el norte, en Buenos Aires, el invierno dura un mes nada más, mientras que el rigor del invierno en toda la zona fría dura 3 meses. Entonces, había un desequilibrio de tipo federal muy grande. Entonces, lo que logró la ley son dos cosas. Primero, equilibrar el fiel de la balanza para que eso que decíamos antes, los porteños pagan nada y nosotros mucho, a partir de esta ley, desde hace 4 años, pagamos lo mismo que se paga en Buenos Aires, grosso. Y lo segundo, equilibra el fiel de la balanza. Y lo segundo es que una ley mirada para atender desde el punto de vista económico a todas las familias que tienen vulnerabilidades y por eso se establece un 50% de reconocimiento de este derecho. No son derrochones de gas. Había un presidente que decía que había que dejar de andar en mangas cortas y en patas. Y este hombre, claro, nunca había salido del barrio norte de Buenos Aires y de los country y no tenía idea de que el invierno tiene rudeza en el resto, en la parte patagónica de la Argentina. Pero esos son los dos aspectos. Equilibra el fiel de la balanza, pone una ley con sentido federal tremendo, y el segundo, posibilita que las familias puedan tener un ingreso muy importante después de haber utilizado el gas en el invierno como ocurre, ¿no? Vos Claro. mirá la boleta de cualquier persona en la zona fría y estamos pagando la mitad del valor que tiene que tener o que quieren que tenga, bueno, lo que ya sabés y vos de alguna manera lo explicaste bastante bien. No, y también José, lo que pasó en Mendoza, ya hablando más en la provincia, con el tema de cómo se manejó el invierno con respecto a las personas en situación de calle, fue bastante particular. Ya hace varias semanas que las personas que tenían un refugio para dormir de noche, hoy en día volvieron a la calle. Fue
un invierno no tan crudo como otros años, pero tuvimos nevadas, o sea, un lunes y un martes que Sí. nevó en la ciudad de Mendoza, con gente que no tenía dónde dormir, y fue bastante grande la crítica que se le hizo al gobierno, porque el gobierno daba un número de gente en situación de calle que no era el mismo número que daban, por ejemplo, las ONGs, ¿no? Claro. Personas como de la Fundación Puente Vincular, que tienen un número real de cuánta gente va a sus refugios, cuánta gente va a buscar comida, etcétera, etcétera. Sí, sí. Bueno, que sería otro tema tremendo a conversar, ¿no? Pero acá es muy importante entender, en nuestra provincia, que el radicalismo y la Libertad Avanza son dos fuerzas políticas en donde la actual ministra de la Energía de Mendoza no está de acuerdo con la zona fría. El gobernador Cornejo tampoco, y nunca apoyaron en el Congreso el proyecto de la zona fría. De manera tal que esta ley, que tiene que ver mucho con la política, sobre todo aquellos que estén pensando en no ir a votar y todas esas cosas que se dicen por ahí, yo diría, creo que esto despierta una batalla como la que fue allá por el año 2016. Yo no sé si ustedes se acuerdan la marcha de la frazada que habíamos organizado nosotros, porque la justicia federal, viste, demoraba y no nos estaba haciendo caso en los planteos judiciales que hacíamos para que se pagara una factura adecuada. Y el tema político, ¿cuál es? Que la Libertad Avanza, el presidente de la Nación, el señor Caputo, ministro de la Economía, el año pasado intentaron echar abajo la ley, igual que ahora, con un decreto de necesidad y urgencia. Y nosotros, desde nuestra fuerza política, metimos un amparo que está todavía tramitando en el Juzgado Federal número 2 de Mendoza. Yo a la producción le he pasado los datos para que se publique, y le pusimos un freno. Ya el año pasado la querían eliminar. Entonces, la pregunta que yo me hago, no, yo ya me la hice y tengo la respuesta, pero para que los que estén escuchando y viendo el programa en este momento lo vean, ¿qué pasa? La zona fría es un fondo de dinero que se forma con el aporte que hacemos todos los usuarios de gas de toda la Argentina. Cuando nosotros pagamos la boleta, pagamos un 6% más, ahora, antes pagábamos el 4,2%, para que se forme ese fondo que va a permitir equilibrar este fiel de la balanza que yo decía, que permite que en los lugares donde es zona fría se pague la mitad, o el 30%. Entonces, como el aumento del gas ha sido del 6.300% desde que se hizo la ley ahora, tiene un superávit enorme. Desde el 2021. Se pagan, claro, exacto. Desde esa época ahora, el superávit es tremendo. ¿Por qué? Porque el gas aumentó enormemente y el 6% que los usuarios aportamos es mucho dinero. Entonces el ministro de Economía, ¿por qué la quiere bajar? Porque le quiere meter mano a este fondo con mucho dinero que lo podría usar para otros fines que él tiene previsto de tipo financiero. Y fíjate lo grosso de esto, que es que nosotros le mandamos una carta de documento al presidente Milei, al ministro Caputo, le dijimos, miren muchachos, en estos términos se los digo, chabacano para que se entienda. Miren muchachos, si ustedes le meten mano a este fondo que es de los usuarios, nosotros le vamos a meter una denuncia penal para que vayan presos. Porque esto no es ni un subsidio, ni es impuestos de la casta a la que le llaman ellos. ¿Y Si qué esto es hubo guita respuesta nuestra. allí de algún intermediario o algún tipo de respuesta? Claro, no avanzaron. Nosotros metimos a Ah, esas vos me estás cartas diciendo el año documento, pasado, ¿no? En el DNU. Claro, y el juicio lo metimos para que se parara el DNU y se paró. Ahora ellos dicen, bueno, pero ¿cómo hacemos para sortear esto? Metámoslo en la ley de presupuesto. Entonces aparece lo político acá, lo que yo les decía. La Libertad Avanza y el radicalismo quieren derogar la ley de zona fría. ¿Pero vos creés, Y si José no, Luis, que alguno- van a alcanzar el consenso necesario para la aprobación del presupuesto? No, que no me estás entendiendo. Si hay diputados de la Libertad Avanza y del radicalismo de Mendoza y del radicalismo que apoya mi ley, la van a derogar. Sí, sí, sí. Por eso te digo que es político. Y por eso nosotros nos ponemos, esta es una bandera que levantamos en el año 2008, en la época de la expresidenta Cristina Fernández, el ministro De Vido. Nosotros esta batalla la llevamos de hace mucho tiempo y no estamos dispuestos a perderla por una negociación de los gobernadores o de lo que fuere. En Mendoza la vamos a defender y ya estamos en contacto con organizaciones de la sociedad civil de San Luis, de Córdoba y de Buenos Aires, donde vamos a movilizarnos fuertemente. Porque cuando hablamos de 4 millones de usuarios, 4.200.000 usuarios en toda la zona fría, son miles de personas. Imagínate un promedio de 4 personas por familia.
Claro, decir, porque ellos están uno solo tratando... Sí, por hogar. Sí. Claro, entonces nosotros acá en Mendoza no nos tenemos que entregar a que sea una negociación, no. Bueno, José Acá Luis, te tenemos llevo... que pelear por esto. Sí, te llevo por ese lado, por lo que pasa en Mendoza. La alianza entre Libertad Avanza y el Pro Mendocino, ¿no? Cambia Mendoza. ¿Dónde estabas cuando te enteraste? ¿Cuál fue tu reacción cuando te enteraste de esta alianza? Y bueno, pero es tremenda, pero no me sorprendió, porque el radicalismo asociado al PRO son parte de la misma idea política de la Libertad Avanza, que es el achicamiento del Estado, el terminar con determinado tipo de apoyos a las familias más vulnerables, bajar los aportes del Estado para las personas que tienen discapacidad, que la medida del ajuste de la economía de la Argentina sea lo que reciben nuestras jubiladas, nuestros jubilados en la Argentina. Es decir, tienen los radicales, el PRO y la Libertad Avanza son la misma cosa. Es decir, no me sorprendió en absoluto. Y creo que ahora, y sobre todo ustedes tienen una función enorme en lo que va de la campaña electoral, que es preguntarles, es decir, ¿qué actitud van a tomar ante esta situación? Bueno, no que se solo van a ante esta esconder, situación, no van a responder. hoy día no se sabe cómo va a votar Pamela Verasay y Lisandro Nieri en la sesión para el veto universitario, ¿no? Para revertir el veto del presidente. No, van a votar en favor del veto del presidente. ¿Vos estás Te lo seguro? afirmo, te lo afirmo. Que van a votar Porque a favor. ellos- Bueno, pero Cobo, Pero radical, obvio. vota en contra. Claro, pero es distinto, porque Cobos es un hombre que todavía conserva esas bases y esas raíces radicales. El cornejismo, está Pamela Verasay, Nieri, todos esos que forman parte del entorno del gobernador Cornejo, han hecho una alianza con la Libertad Avanza. Entonces, es más, si votaran en contra, y bueno, es parte de la locura que están viviendo acá en Mendoza, de esa alianza que ha hecho el radicalismo, el PRO y la Libertad que Avanza. Es decir, tienen un problema enorme, porque ellos creen en el ajuste y en terminar con estos derechos que nos corresponden a los ciudadanos. Y van a tener un problema. Desde Protectora Fuerza Política no estamos actuando como oposición a eso tampoco, porque los opositores también, viste, se declaran, pero todo de video y de expresiones. Bueno. Acá hay que ensuciarse, meter los juicios, hacer lo que hay que hacer, como se hizo durante años acá en Mendoza, y por eso se logró la ley de la zona fría. ¿Sabés qué, José Luis? Algo que tengo que reconocer de Protectora Fuerza Política es que son de los pocos frentes que ha presentado sus propuestas de manera formal. De manera formal, lo ha difundido, no es que ha hecho videos contando, nos ha pasado que hemos entrevistado a gente de personas de distintos frentes y uno les pregunta cuáles son tus propuestas para llevar si ocupás una banca y es como, bueno, veremos cuando ocupemos la banca. Esa es la respuesta general. ¿Cuáles son sus propuestas para que le cuentes también a la gente que está conectada ahora al streaming y que nos escucha por el dial? Bueno, a nivel nacional, nosotros tenemos una candidata de alta calidad, que es la doctora Carolina Yaqui, en donde la primera propuesta central que ella quiere y transmite para el Congreso es el respeto irrestricto de la Constitución y de un proyecto que esté, ojo con esto, porque la terminología es importante, que esté en línea con la libertad, no con la idea libertaria de no aplicar las leyes y de violentarlas como lo están haciendo ahora. Y los 5 puntos que tiene Protectora son los mismos de 2017, 19, 21 y 23. Y ahora los repetimos y están escritos en nuestras bases, que es la protección de los derechos que tienen los usuarios y consumidores. Bien, Si José se Luis. respeta el derecho... Sí, nos estamos quedando sin tiempo. Te vamos a llamar en otra oportunidad o te vamos a invitar a que vengas al estudio de la radio a hablar de la política provincial. Queríamos ahora hablar de esto puntualmente de la zona fría. Bien. Yo lo que pasa es que me engancho y largo. No, pero ahí te va a hablar alguno de nuestros productores para invitarte al estudio de la radio y ahí sí charlamos de los chanchullos de la política provincial, de los entretenores, ¿no?, que hay acá. A mí va a ser un gustazo y me han dicho que ahí en el estudio tienen unos mates exquisitos, así que los voy a aceptar con todo Sí, por gusto. supuesto. Y algo voy a llevar rico también para comer. Dale, gracias, José Luis. Hasta allí la palabra Chao, de chicos. José Luis Ramón.